Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano, en esta oportunidad realizado íntegramente en forma virtual a través de la plataforma Zoom, en virtud de la particular situación que está viviendo el distrito de Necochea en esta cuestión sanitaria, en fase 2, y es por eso que hemos decidido hacer las notas de esta manera. En el primero de los bloques contamos con la presencia del virólogo argentino que residió años atrás aquí en Necochea, es veterinario, y está radicado, como decía previamente, en los Estados Unidos, más particularmente en Ítaca, en New York. Allí desarrolla su labor profesional. Lo consultamos sobre los efectos de las diferentes vacunas y cuál es la situación en los Estados Unidos, sobre todo a partir de que ha declarado Chan que allí, en el país del norte, se está viendo la luz al final del túnel, esto es, en relación con los avances a través de la vacunación y de las distintas formas de prevención del coronavirus. Bien, por supuesto que preocupados, como gran parte de la comunidad mundial, diría, porque esto evidentemente es una pandemia, pero queríamos saber cuál es la situación hoy por hoy en los Estados Unidos, en particular allí donde vos te encontrás, en Ítaca, en Nueva York, cuál es hoy por hoy la situación con relación al coronavirus. La situación va evolucionando muy bien, muy favorablemente. Todavía es un poquito temprano para bajar la guardia, pero en este momento ya se ha pasado el 50% de vacunación en adultos y con 2 dosis, o una dosis, depende de la vacuna, y el 50% de vacunación con por lo menos una dosis en toda la población, no solo los adultos, toda la población elegible, empezando a los 12 años. Como consecuencia de la penetración de la vacunación y de la cantidad de infectados que hubo, en este momento se ve que se va acercando hacia el final de la pandemia, de la epidemia local, no de la pandemia mundial, lamentablemente. Claro, te escuché en otra nota que señalabas que, bueno, de alguna manera se ve la luz ya al final del túnel, por lo menos allí en los Estados Unidos, ¿no? Sí, sin ninguna duda, durante el verano se va a ir cambiando la situación, y para cuando llegue el otoño acá, tendremos un nuevo normal. Supongo que habrá algunas cosas que tendremos que cambiar para siempre, o por lo menos por algún tiempo, pero poder volver a trabajo y demás. Personalmente soy partidario de seguir manteniendo el uso de máscaras tanto como se pueda. Es una molestia menor. En este momento todavía estamos en lo que sería el tipping point, el punto de equilibrio, y no sería bueno volver para atrás. ¿Es clave el número, el porcentaje de personas vacunadas para superar esta situación, Luis? Es la combinación entre vacunados e infectados. El mejor ejemplo que tenemos es el Estado de Israel, que un mes después de llegar al 50% realmente han tenido muy pocos casos y muy pocas muertes. Por el otro lado, no han podido superar el 60%, 62% creo que es, por ciento de vacunados totalmente. Lo cual, si Israel no puede pasar del 62% en Estados Unidos, probablemente sea muy difícil, si no imposible. Lo cual tal vez signifique que el virus va a seguir circulando sin crear tantos problemas, pero va a seguir circulando. Y con relación a las distintas vacunas que han ido surgiendo, ¿cuál es el concepto que vos tenés de las mismas? ¿Cuál crees que es
la vacuna más eficaz y cuál es la que es menos eficaz en todo caso? Bueno, no las pondría en orden de más a menos eficaces. Todas las vacunas que voy a hablar como un grupo, que son todas las de adenovirus y todas las de RNA mensajero, son eficaces. Los números hay que tener un poco de interpretación y después, si querés, podemos expandir un poco en lo que esos números significan. Pero Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, probablemente CanSino, de la que no tenemos acceso realmente a los números originales, pero es muy parecida, todas esas vacunas son efectivas. El uso de esas vacunas previene la circulación del virus y soluciona el problema grande de la pandemia. Las vacunas inactivadas, que serían las de Sinopharm y Sinovac, no parecen ser muy efectivas. Y tenemos casos de países como Chile, las Seychelles, Bahrein, Uruguay, un poco menos, que han vacunado mucho con vacunas inactivadas y no controlan la epidemia local. Así que esas vacunas no pareciera que fueran muy efectivas. Si querés, después podemos expandir en el tema de lo que los números realmente significan, que en realidad se los interpreta bastante mal en general. Sí, te escucho, Luis, al respecto. Bueno, cuando, por ejemplo, se dice que una vacuna es 90% efectiva, el número viene, se hace un ensayo clínico, para simplificar voy a usar números iguales, pero no es necesario el caso. 20.000 personas fueron vacunadas, 20.000 personas no fueron vacunadas. Estos más o menos los números que se usaron para Moderna y Pfizer. De los 200 casos que hubo, 180 casos fueron en los no vacunados y 20 en los vacunados. Lo cual significa que de las 20.000 personas que se vacunaron, solamente 20 se infectaron con síntomas clínicos. ¿Sí? Sí. El 70% no es muy distinto, porque de los 200 casos serían 140 en los no vacunados y 60 en los vacunados. ¿Sí? O sea, de todos modos, las probabilidades de infección de una persona vacunada son muy bajas. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que el componente más importante es que todas esas personas fueron expuestas a la misma situación de la pandemia, a la misma carga viral. Cuando la vacunación se empieza a expandir y alcanza un 50-60%, la circulación del virus es mucho más baja. Y por lo tanto, las posibilidades de infectarse uno mismo son muchísimo más bajas. Y es por eso que esas diferencias en números entre 70, 90, 60 no son realmente relevantes. La protección de la vacuna no es a nivel individual, es a nivel de la sociedad. Una vez que el virus no circula tanto, estamos todos protegidos. Bien. Se habla de combo de vacunas, he escuchado esta expresión en los últimos días, es decir, de que se aplique la primera dosis de una vacuna y la segunda de otra. ¿Esto se puede darse? Todavía no hay ensayos clínicos grandes, por lo menos, de combinaciones de vacunas. No hay ninguna razón lógica, conocida, inmunológica o virológica por la que pudiera haber algún problema. De hecho, por ejemplo, la Sputnik, la primera dosis y la segunda dosis son dos vacunas distintas. Y funcionan lo más bien. Tienen el mismo nombre, pero son diferentes, sí. Son las dos son adenovirus, pero son dos adenovirus distintos y no se pueden mezclar y demás. No hay ninguna razón por la cual las combinaciones de vacunas no pudieran andar y, de hecho, empíricamente se está usando en muchas partes del mundo. Bien. ¿Cuál es tu opinión respecto de que en algunos países no se tiene en cuenta la vacuna, por ejemplo, Sputnik, para admitir la presencia de turistas? Cosa que está ocurriendo en algunos países de Europa, que se está comenzando a admitir la presencia de visitantes, pero no en el caso de que tengan esta vacuna rusa. ¿Por qué? Es una decisión puramente política. El argumento que se usa es que aceptan vacunas solamente aprobadas en Europa, pero también dicen que aceptan vacunas que la recomienda la OMS, lo cual abre, por ejemplo, la puerta para los que están vacunados con Sinopharm. La Sputnik en Europa todavía no está aprobada, no sé si, entiendo que han pedido, pero que todavía no está aprobada. La OMS no se ha expedido.
Y lamentablemente la política juega un papel muy grande. Con la situación de Bielorrusia actual, no creo que la Sputnik vaya a ser aprobada en Europa nunca. No por lo menos en los próximos 6 meses. La idea del pasaporte de vacunas podemos discutirla ampliamente, pero no es cuestión nuestra. Europa está yendo para ese lado, sin ninguna duda, y es más probable que lo oficialicen y no que lo eliminen. ¿Cómo vive el ciudadano medio, el ciudadano común, el habitante de los Estados Unidos, por lo menos de Nueva York, hoy por hoy? ¿Cuáles son sus comportamientos en el marco de esta pandemia que no ha finalizado, aunque ha mejorado, como vos describías, la situación en ese país? Es un poco mezcla. Yo creo que en general la reacción es positiva, de alegría sin apurarse. Acabamos de tener Memorial Day, que es uno de los fines de semana largos del verano importantes, y hasta donde he visto no ha habido, en muchas partes de Estados Unidos, no ha habido las aglomeraciones que normalmente hay para Memorial Day. La gente está comportándose con la suficiente prudencia. Y la idea es que si nos comportamos bien para cuando se acabe el verano, que es Labor Day, el día del trabajo, que es el fin del verano, vamos a poder volver a reunirnos como lo hacíamos otros años. Bueno, nosotros estamos atravesando una situación difícil en la Argentina, en Necochea en particular, estamos en lo que aquí se ha dividido en fases, la fase 2, que tiene ciertas restricciones, y hoy por hoy reina cierto escepticismo. Esto de que se vea al final la luz al final del túnel en los Estados Unidos es un aliciente de que en algún momento nosotros también lo podemos vivir. ¿Cuál es el mensaje que transmitirías al necochense hoy por hoy que está viviendo esta situación tan particular, donde ha habido avances y retrocesos, y en estos últimos días un retroceso? Exactamente como bien lo describís. Es difícil conservar el optimismo, pero si vamos por todos los países del mundo, ha sido la situación más común un rebrote final antes de que se controle la situación. Argentina en este momento tiene alrededor del 20% de la población, por lo menos con una dosis, un poquitito más. Sí. La mayoría con vacunas efectivas. Se han usado algunas del Sinopharm, que personalmente no estoy muy convencido de que haya sido el mejor uso, pero la gran mayoría han sido vacunas adenovirales. La producción local de AstraZeneca con México finalmente se va destapando, y todo pasa, nos guste o no, porque los países del hemisferio norte están llegando a niveles de vacunación importantes y por lo tanto hay excelente capacidad para exportar, no solo de las vacunas, sino también de los insumos para producir vacunas. Así que yo pensé que para fines de mayo iba a estar más controlado. Obviamente no, pero no creo que sea mucho más de un mes. Sí, aceptamos que todavía no está controlado, y si todos contribuimos y si todos nos cuidamos. La última pregunta, Luis, tiene que ver con que, bueno, cuando surge cierto optimismo, hay quienes, bueno, señalan que hay una posibilidad concreta de que surjan nuevas variantes o nuevos virus luego del COVID-19, y que esto sea una constante. ¿Cuál es tu visión respecto a lo que puede suceder? Con respecto a las variantes, no veo por ahora ninguna variante que sea realmente preocupante. Pienso que probablemente se vaya a usar una tercera dosis en 6 meses o un año en los países que ya tienen 2, pero es más por una medida precautoria que por ninguna otra cosa. Así que el tema de las variantes no veo mucha preocupación. Otra pandemia va a ocurrir. Eso, el tema no es si va a ocurrir, sino cuándo. Y volvemos a lo mismo que todo lo que sucede, como pasa con Ebola, como probablemente haya pasado con esta. El mundo está muy interconectado. La gente que vive muchas veces en economías de subsistencia, en contacto con una variedad de animales salvajes, antes vivían en aislamiento, ahora no están en aislamiento, se contactan con las ciudades, y una vez que entran en una ciudad, el mundo entero está conectado. Yo creo que es importante aprender las lecciones de esta vez y prepararnos en serio para la próxima. Creo que podemos concluir con mucha certeza: es imposible evitar que ocurra, es imposible evitar que se expanda. Tenemos que estar preparados localmente, para actuar localmente, para minimizar el impacto y controlarlo tan pronto como sea posible. Ahora sí, la última es, bueno, cuando alguien se vacuna, dice, bueno, ya está, ya no me afecta más el COVID-19, ya está. ¿Cuál es la realidad?
vuelvo al mismo tema de las vacunas. Las vacunas protegen cuando la sociedad está protegida. Mientras una persona esté vacunada en el medio de una sociedad que no está todavía inmune, la posibilidad de infectarse es muchísimo más alta que la misma persona cuando todo el resto de la sociedad está inmune. Así que yo creo que esta ha sido una pandemia que ha afectado a muchísima gente en muchísimas formas, más allá de médicas, gente que perdió el trabajo, gente que tuvo que estar en soledad en situaciones muy duras. Lo que podemos ayudar a controlarla tendríamos que hacer el esfuerzo. Estemos vacunados o no, comportémonos como debemos, así la gente que es más vulnerable no tiene que volver a sufrir lo que ya pasó. Es un esfuerzo final, realmente falta poco. Luis Chang, desde los Estados Unidos, muchísimas gracias, muy amable como siempre por este contacto. Muchísimas gracias a vos y muchos saludos a todos por el sudeste de la provincia, en especial en Necochea. Tras haber escuchado al virólogo argentino Luis Chang, hacemos una pausa, la primera en esta edición de El Ciudadano. Ya volvemos. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada, de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. El doctor Alberto Esnaola acaba de asumir formalmente como presidente del Comité Emiliano Abasolo de la Unión Cívica Radical, sucediendo a Damián Univaso. No ha habido un acto en virtud de la situación sanitaria que vive el distrito, no obstante quisimos dialogar con Esnaola acerca de cuáles son los objetivos que se ha planteado desde la conducción partidaria del radicalismo necochense. Sí, después de una larga transición, porque hubo una suspensión en su momento por el tema de la pandemia de la interna, en Necochea hubo un acuerdo general donde hubo una lista única, y sí, en los otros días, en un marco absolutamente anormal, como el que estamos viviendo todos en nuestra vida cotidiana, también afecta en este tipo de cosas. Hicimos el traspaso administrativo. Ya habrá lugar y tiempo para poder hacer una reunión de otra naturaleza, donde incluso no solo invitemos a todos los radicales que quieran participar, sino a los miembros del comité fundamentalmente, y a nuestros aliados que también forman parte de lo que va a ser mínimamente una reunión donde podamos asumir en términos más normales. Así que sí, se produjo el otro día. Hemos venido trabajando en conjunto, con lo cual es una continuidad con los perfiles personales que cada uno obviamente tiene, pero es una continuidad en función de lo que creemos son los intereses más importantes, de fortalecer al radicalismo y de esa manera también fortalecer a nuestra alianza de Juntos por el Cambio con nuestros aliados, ¿no? En este contexto tan particular que está viviendo el mundo entero, cuando uno habla de política, por ahí hay ciertos sectores de la población que se molestan porque, bueno, obviamente lo que prevalece es la atención por la salud.
No obstante ello, hay un cronograma electoral, está al menos previsto, se fue postergando, pero está de por medio este cronograma electoral y los partidos políticos y sus candidatos deben presentarse. En ese contexto, ¿cómo es hacer política, Esnaola? Bueno, ahora lo estamos haciendo por esta vía que yo, soy franco, no soy muy amigo de los Zoom, pero las relaciones han ido modificándose desde ese lugar. Para mí la política tiene una faceta insustituible que es la faz humana, ¿no? El diálogo cara a cara siempre, aún con medios tecnológicos, no es lo mismo que el diálogo personal. Los gestos del cuerpo, de las manos, etcétera, etcétera, marcan eso. Lo que vos decías en la necesidad de que las sociedades obviamente se expresen soberanamente sobre los procesos, que son ni más ni menos que las elecciones, tiene que ver mucho más de lo que la gente cree respecto a lo que estamos hablando que hace la salud. Porque lo que se va a decidir también es el perfil de una política sanitaria, ¿no? Si hubiésemos tenido, creo yo, una política sanitaria menos dogmática, menos ideologizada, probablemente la sociedad hubiese accedido a un mayor cúmulo y mayor variedad de vacunas. Con lo cual ayer, no son palabras mías porque yo desconozco de eso puntualmente, pero por ejemplo, el infectólogo infantil Roberto Deván, que es una persona muy reconocida, decía que de haberse cumplido las previsiones que el gobierno informaba en octubre del año pasado, hubiésemos tenido 10.000 muertos menos, 10.000 compatriotas muertos menos. Todos estamos viviendo momentos muy, muy dolorosos de gente conocida que o ha fallecido o está en un momento muy crítico. Sí. Y esto es inescindible, aunque parezca mentira, de la necesidad de la expresión política. Por supuesto que hay que hacerlo con la mayor cantidad de responsabilidad y con las características particulares de una pandemia, pero fíjese que el dogmatismo y los intereses del partido mayoritario, que es el peronismo, o el kirchnerismo, como quieran llamarlo en esta versión, hace que, por ejemplo, no se pueda debatir la boleta única. La boleta única de papel tiene condimentos sanitarios muchísimo más seguros que lo que va a ser la boleta tradicional. Sin embargo, aún en ese caso, solo se permitió discutir el interés que el gobierno tenía, que era, prorrogar las elecciones. De no haber aceptado la oposición prorrogar las elecciones, corríamos el riesgo incluso de hasta perder la posibilidad de las elecciones PASO, que son trascendentes para poder organizar a las fuerzas políticas que van a conformar parte del gobierno. Cuando digo del gobierno, hablo de los tres poderes. En este caso, no va a haber un cambio de gobierno, va a haber un cambio de legisladores, de mayorías. Entonces, es inescindible mantener el sistema político que lo mantuvo todo el planeta. Los países más desarrollados y los menos desarrollados tuvieron elecciones, como fue el caso, por ejemplo, de Bolivia, comparado con Estados Unidos en términos de desarrollo relativo, ¿no? Y nosotros, obviamente, creo que tenemos que cumplir con ese cronograma bien. De ahí a la responsabilidad dirigencial, la sociedad tendrá también que evaluar quién se ha movido con mayor o menor responsabilidad. Pero la realidad es que cuando la ideologización del debate o de la discusión no permite poder modificar cuestiones que parecen para algunos dogmáticas, nos reducimos enormemente en eso. Entonces hoy creemos que es economía o salud, como decía el presidente el año pasado. Decimos que es la vida o la muerte, cuando yo lo que creo que es la vida contemplada en todos sus rubros. Es imposible, digamos, no desarrollar la cuestión social, económica, deportiva, sí con los cuidados y con la situación que para todos era desconocida e imprevisible, que es la pandemia. Pero la vida sigue, nos ha tocado a nuestra generación y a otra generación le han tocado otros desafíos. Yo espero que la dirigencia política, en el orden sobre todo provincial y nacional, en el orden local hay menos responsabilidades sobre este tipo de cosas, puedan llegar a consensos trascendentes. Por ahora, por lo menos en lo que hace a la posibilidad de elegir los legisladores y renovar las cámaras, parece que vamos en ese camino, cosa que es razonable. Esperemos que también lo sea para el no avance
autoritario respecto del Poder Judicial. Pero bueno, eso formará parte sí del debate electoral y será central para lo que viene, ¿no? Hoy por hoy, desde el radicalismo, desde Juntos por el Cambio, se está a favor de que se lleven a cabo las PASO. Sí, por supuesto. A ver, incluso, esto voy a apelar a la memoria. La gente recordará que cuando se sancionó la primera vez la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, fue allá por diciembre del 2001 que se practicaron, en plena crisis de representación. No, 2002, perdón. 2002. Y el radicalismo presentó sus candidatos, fue la fórmula de Moró, no recuerdo quién era su vicepresidente, y por el otro lado fue Terraño con Jaime Linares. El radicalismo hizo las elecciones abiertas, fue el único partido. Yo creo que las PASO son importantes para ordenar. Por supuesto que hay que tener el convencimiento de que las PASO son una herramienta siempre, aun cuando uno está en el gobierno. Porque muchas veces el gobierno lo que hace tiene esa facilidad, por decir que hay que preservar algo, de esa manera disimular la pluralidad que muchas veces es necesaria para el debate político. En Cambiemos nosotros lo necesitamos en su momento y no se tuvo. Pero en Necochea, la experiencia, y creo que es bueno recordárselo a la sociedad, en Necochea siempre la pudimos tener porque el radicalismo claramente, convencido de representar mejor que lo que representaba la UATRE y la UTA, los valores de Cambiemos, nos diferenciamos y competimos, aún en desigualdad absoluta de condiciones. Y aún sin haber accedido a ningún cargo provincial, de ningún organismo, como sí lo estuvo todos el Partido FE, recordarán el hoy intendente, era presidente del puerto, el primer concejal secretario de trabajo de la provincia, y así podemos enumerar la secretaria de Desarrollo Social del IOMA, alguno más que me puedo estar olvidando, pero todos los cargos provinciales, cuando Cambiemos o Juntos por el Cambio perdió la elección, decidieron ya, una vez sacado el jugo a la naranja, cambiar de rumbo y disfrazarse de municipalismo, que es meramente una estrategia táctica para en el 2023, donde ponen los porotos, si en el oficialismo o en Juntos por el Cambio. El radicalismo, sin embargo, con la convicción absolutamente intacta, nos quedamos, sostuvimos Juntos por el Cambio, y hoy queremos ser parte de ese proceso, que no lo hacemos solo, lo hacemos junto con la coalición cívica, con el PRO, con el MCR, con el MID, que está sumándose, entender que somos la mejor representación y así eso competiremos, tratando de cumplir con el mandato del electorado. Nosotros no vamos a traicionar por intereses menores, disfrazados de compromisos locales, el contrato que existe entre el votante y el representante y el representado, para decirlo más claramente. Creo que ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos este año, ¿no? Esnaola dijo, formamos parte de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como se prefiera denominarlo. Más allá de formar parte, ¿quieren o pretenden liderar también Cambiemos desde el radicalismo? Eso, en la propia expresión anterior, está claro que nuestro objetivo es ese. Ahora entendemos que liderar Cambiemos no significa la exclusión del resto, ¿está? En Necochea, quienes lideraron Cambiemos, legítimamente ganaron las internas, no lo decimos, pero nunca tuvieron vocación de pluralidad. Por supuesto que hace a la naturaleza propia de su formación. Ellos eran la expresión política de un sindicato. En los sindicatos no existe el pluralismo, no existen las minorías. Bueno, el radicalismo es un partido, en ese sentido, absolutamente democrático. Y entendemos que liderarlo implica también generar los espacios para que las otras expresiones internas tengan no solo su representación, sino su posibilidad de expresarse respecto de las ideas que llevan adelante. Si no, sería una coalición hegemonizada por el radicalismo. Y no es nuestra vocación. Nosotros sabemos que compartimos espacio con el PRO, con la coalición cívica, que en Necochea por primera vez parece estar armándose en la figura de una joven como Julieta Burgueño, que tiene un fuerte compromiso, en también los espacios ligados a Toti Flores, como es el caso del MCR, y otros más. Nosotros pretendemos liderarlo
sin exclusiones, pero sabiendo que el radicalismo también, en el proceso 2015-2019, cuando enfrentamos a quien hoy es el intendente, pero cuando estaba en el partido FE, nosotros empezamos con una elección magra y se llegó a 11.000 votos, se creció, fue un proceso para el radicalismo muy bueno. Y desde ese lugar también entendemos, y ya mirándonos para adentro, que la unidad es una herramienta estratégica para que el radicalismo sea competitivo. Y por suerte, creo que tenemos figuras que están en condiciones de encarnarlo, no solo por la trayectoria que han tenido, no solo por el compromiso que tienen, sino porque, ya lo digo, tenemos como visión estratégica la unidad. Nosotros para adentro tenemos un desafío, que es unificar una alternativa electoral para ser competitivos dentro de Juntos por el Cambio. Y el desafío para dentro del comité, que es el que empezamos ahora con la nueva conducción, que es el de la formación política. Por eso hemos hablado con la Fundación ALEM, que es la fundación del Comité Nacional de Radicalismo. Vamos a estar firmando los convenios para la Escuela de Formación Política, que en este caso la va a coordinar una joven licenciada, que es Paula Coco. Vamos a trabajar en el tema medioambiental con gente de la juventud que lo viene haciendo, porque hay una agenda natural que el radicalismo debe ayornarse, y ahí está Ignacio Garzúa. Vamos a trabajar con la agenda de género, es una demanda que supera la cuestión legislativa del 50% de representación. Es un perfil que la sociedad está tomando necesariamente como punto central de la agenda pública. Ahí tenemos a Adriana Pérez Roque, que es una trabajadora social que trabaja desde hace muchos años en este tema, que está en la mesa de violencia institucional. Y por el otro lado, tenemos una mesa política que la va a coordinar Alfredo Maldonado, el concejal, donde vamos a invitar a radicales que no pueden estar fuera de lo que es la posibilidad de expresarse como tales. El caso del doctor Ascoiti, del doctor Molina, de la doctora Ascueta, y algunos otros concejales que obviamente también se van a sumar, y eso lo va a coordinar Alfredo Maldonado. A priori ese sería el tema. Y continuar también con el orden de un trabajo que ha hecho bueno Uribaso, referido a lo que es la normalización de lo que son los inmuebles del partido. Y junto con eso también a tomar algunas decisiones políticas sobre algunos inmuebles que parecen más una propiedad particular que la expresión política del radicalismo. Así que tendremos definiciones políticas para adentro, domésticas, electorales hacia afuera, para nosotros mismos y para con nuestros asociados. Bien. Hablando del radicalismo propiamente dicho, usted nombró personas que no tienen tanto conocimiento público, que son más jóvenes, y otros que ya evidentemente tienen una vasta trayectoria dentro del partido y en la comunidad. Una de las cuestiones que se le critica al radicalismo es que, con esta frase, ¿no?, son siempre las mismas caras. Bueno, a ver, yo creo que hace tiempo que ya no somos las mismas caras. A ver, una cosa es la presidencia del comité, la otra cosa es la representación pública. A ver, Graciana Maizani tiene 31 años y es por primera vez concejal. Felicitas Cabretón tiene una trayectoria de 20 y pico de años en el partido y es la primera vez que es concejal. Sin embargo, yo cuando miro a los que dicen eso, por ejemplo, desde el año 2015 en adelante, el hoy intendente fue candidato en todas las elecciones, renunciando el medio término a su mandato. Nadie dijo nada de eso. Otros concejales hace 3 mandatos o 4 que están. Y podemos hablar de otros de la misma manera. A ver, si algunos pretenden que algunos nos vayamos a la casa y que no aportemos lo que podemos aportar a nuestro partido, yo, por ejemplo, es la primera vez que tengo un cargo partidario. Eso la gente no lo sabe. Y las 3 veces que fui concejal, fui después de haber ganado internas. No es que fui elegido a dedo en una mesa. La renovación se da también en función de los métodos. Por eso digo, el radicalismo del 2015 en adelante pasó de tener 5.000 votos a llegar a 11.000 votos. Quizá a muchos de los que digan esto les molesta que el radicalismo sea una opción real en ese sentido. Le aclaro por si alguno tiene alguna duda, no pretendo ninguna representación pública, ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir. Yo creo que puedo aportar al partido un rol diferente. Ese rol es fortalecer la herramienta que es nuestro partido desde muchos lugares. Desde el lugar de no ser candidato y no aspirar,
también me da una ventaja comparativa para todos aquellos que legítimamente quieren representar públicamente al radicalismo, poder contemplar esas situaciones y acordar espacios de unidad. En eso estamos trabajando, yo creo que en eso vamos a consolidar, y quizá eso le moleste a algunos porque nos torna mucho más competitivos. Ahora, más allá del radicalismo y ahora en relación con Cambiemos, luego de aquella mesa que se presentó en la Villa Balnearia durante el verano, ¿cuál es la situación de Cambiemos en Necochea y sobre todo teniendo en cuenta que ya estamos en este año electoral más allá de la pandemia? Yo creo que la situación es bastante buena. ¿Por qué no digo muy buena? Y bueno, porque sin duda alguna todos tenemos como objetivo ver cómo podemos consolidar la representación de Juntos por el Cambio luego de la partida de quien había sido elegido 3 veces, porque en el 2015 gana Paula Huet la interna de Juntos por el Cambio, o Cambiemos. Rojas gana en el 2017 muy ajustado al radicalismo y gana en el 2019. Por eso yo aclaré cuando estaba hablando, legítimamente conquistado ese liderazgo. Ahora ellos abandonaron Juntos por el Cambio. Las razones por las cuales la abandonaron, creo yo, son muy claras. No teniendo más expectativa de cargos públicos a repartir provinciales, había que buscar la forma de disfrazarse el acercamiento. Directamente el Partido Fe se ha sumado hoy en la provincia de Santa Fe a Perotti, en la provincia de Buenos Aires, Anzaloni es un hombre de masa, que es el diputado nacional que tuvo cuando asumió Arturo Rojas acá por el Partido Fe. Y el desafío nuestro es ser el vehículo para que la sociedad de Necochea entienda que nosotros somos los mejores representantes de Juntos por el Cambio y que se sancione y se castigue a quienes, diciéndose nuevos, como es su eslogan de partido, realmente lo que han hecho es traicionar a quienes lo votaron. Desde ese lugar, los que somos por ahí más viejos, hemos tenido conductas mucho más parecidas a lo que nuestros electores nos han planteado. Y como es nuestro caso, y el caso de los que conozco, no menos de 30 años pertenecemos al radicalismo. ¿tá? Yo no cambio de partido porque me convenga vender un producto como si fuese la Coca-Cola, si es que se puede nombrar. Sí, cómo no. Si no te la van a facturar. Es auspiciante, pero puede nombrarse. Entonces, ese desafío fue muy importante. A ver, nosotros también tenemos la realidad. Sabemos que el PRO está por un proceso de reconstrucción. Bueno, tiene sus tiempos para hacerlo. Nosotros, claramente, cuando conformamos la mesa de Juntos por el Cambio, hablamos con los sectores involucrados del PRO. Y no somos quienes elegimos interlocutores. Si se sentó José Dodds en esa mesa, fue porque el PRO lo avaló provincialmente. Lo mismo que a Julieta Burgueño de la Coalición Cívica, lo mismo que a Mara Laxal del MCR, y por eso en el radicalismo estábamos Damián Univaso, que era el presidente saliente, y yo como presidente entrante. Ese desafío de construir una alternativa no es sencillo, pero es un lindo desafío. Desde ese lugar creo que Cambiemos, o Juntos por el Cambio, vamos a seguir representando digamos, lo que ha sido el acompañamiento electoral del 2015 en Necochea para Cambiemos, porque somos genuinos representantes de los valores y porque no estamos apostando a ver cuál es la sombrilla que más me cubre del sol o me da más calor. Nosotros estamos convencidos de que este es un vehículo de equilibrio de poder, que hay que generar y dotarlo de una transformación. Yo recuerdo la invitación que me hiciste gentilmente, vos después de haber escrito ya por el año 2017, una columna donde hablaba de retomar la agenda social de Alfonsín, y eso que Cambiemos venía de ganar la elección, de dotar de contenido social, de un perfil con una agenda pública más desafiante, y no caer en la comodidad de creer que porque ganamos tenemos toda la razón. Bueno, desgraciadamente 2 años después Cambiemos tuvo que dejar el gobierno porque creo yo que tuvo una mala agenda. Bueno, ese desafío es el que tenemos el radicalismo en el orden local, provincial y nacional para poder debatir con el PRO y con nuestros aliados cuál es la agenda que mejor pueda interpretar e interpelar a la sociedad de cara a la elección del 2021 y al 2023. Porque no es solo ganar una elección, sino después consolidar un proyecto político de gobierno. Ahora, este mandato que está iniciando es por el término de 2 años en el comité partidario.
Bueno, veremos, capaz que me toca 1 año y medio, eso no, por el tema de las prórrogas, ¿no? Claro. Sí, son 2 años. El radicalismo cada 2 años hace elecciones. Bien. La pregunta es, finalizado su mandato, ¿cómo le gustaría que se evaluase su gestión? Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Yo, cuando en la militancia universitaria saludábamos a quien era presidente del centro de estudiantes que había ganado, digo, había 2 momentos que eran felices en eso. El día del triunfo y el día que dejaba de ser presidente del centro de estudiantes. En el caso este, yo espero que la valoración la hagan los radicales. El desafío para nosotros es importante. Creo que hay mucho para hacer. Por eso te digo, no fue el tema de formalizar convenios con la Fundación Alem, es importante para mí y para nosotros, ¿no? Porque la característica de este comité es que yo pedí que me acompañen dirigentes. En este comité está Roberto Tabrián, está Gonzalo Díez, está Alfredo Maldonado, está bueno Monicaro, a riesgo de equivocarme y olvidarme de alguno, pero digo, aquellos que han tenido responsabilidades públicas. ¿Por qué? Porque quería que le diéramos volumen político. Se necesita tener volumen político y se necesita también formar dirigencia. Mi anhelo, como no aspiro a ningún cargo público, es generar las condiciones para que el partido brinde a los militantes más jóvenes esa posibilidad de desarrollarse y de formarse. Además de, obviamente, fijar posiciones, porque sabes que, digamos, no soy de quedarme callado, ¿no? Entonces, todos los que me acompañan saben que este partido no va a ser un partido silencioso. Ahora le pregunto sobre algunos dirigentes que no ha nombrado, Roberto Glenn, Pedro Dilzarbe, Sebastián Sarancíbar, ellos también están detrás de esta conducción. Roberto Glenn forma parte del comité. En el caso de Sebastián Sarancíbar y Pedro Dilzarbe, como vos decís, bueno, la caracterización de dirigente es compleja. Yo no creo que sea tan fácil decir quién es dirigente, pero sí que han mantenido expresiones públicas. Nosotros tuvimos una reunión con Sarancíbar donde le explicamos, primero los invitamos a formar parte de la conducción y ellos declinaron. Tampoco quisieron competir, porque, a ver si queda claro, ellos apoyaron la candidatura de Gustavo Posse. Posse compitió, y en muchos lugares compitió. Ellos no lograron conformar una lista competitiva, porque las cosas hay que decirlas como son. No obstante eso, el desafío nuestro no es elegir qué radicales lo tenemos como interlocutor. En este caso, la conducción pertenece a todos los radicales. Si ellos no formalizaron esto, no quiere decir que nosotros no los identifiquemos. Y por eso yo me fui al domicilio de Sarancíbar. Tuve con él una charla. Le pedí una reunión con su grupo para poder explicarle todo lo que le expliqué a él, cuál era la idea nuestra. Él todavía no nos ha contestado la posibilidad de reunirnos, por supuesto que va a decir que es la pandemia, pero sin embargo ellos pueden reunirse. Donde le expliqué la necesidad de que tuviésemos un radicalismo competitivo y llegar con una sola expresión electoral en agosto para competir en Cambiemos, donde le buscamos los métodos para resolverlo y donde nosotros obviamente los contemplamos. Yo no elijo con quién ser, yo soy presidente de todos los afiliados radicales, entre ellos también. Y muchas veces me gustaría que más allá de que cada expresión que hacen pública solamente es para hablar mal del partido, que alguna vez propusieran algo más. Porque ya le digo, cuando en política alguien quiere mandar a la casa a otro, lo tiene que mandar con votos. ¿Se entiende? La última elección dejó muy claro, la última interna del radicalismo, que los dirigentes con votos circunstanciales, porque yo he perdido muchas más de las que he ganado, las internas no creo que ganar nos dé la razón, pero son pocos. Y dentro de la expresión que acompañó a Posse, realmente, y lo hago con satisfacción porque se lo he dicho a él en privado, lo puedo hacer público, realmente quien sostuvo sobre sus espaldas esa candidatura fue la representación que aún sigue teniendo en nuestro partido, y por suerte, Pedro Ascolti. La última pregunta, Esnaola, tiene que ver con alguien con el cual usted tuvo encuentros y diferencias, formó parte de su equipo, me refiero al doctor Daniel Molina, que acaba de describirlo a usted como un político de raza y acompaña a pleno su gestión. ¿Qué puede decir al respecto?
Bueno, yo creo que nosotros formamos parte, primero, de la única generación en 90 años que ganó la Municipalidad de Necochea. El radicalismo fue gobierno entre el 28 y el 30 y recién pudo volver a ser gobierno en el 2003. Dejamos en el 2011 y nunca más nadie ganó. Con lo cual a veces nos clavamos puñales algunos, pero creo que tenemos que ser también más generosos en una mirada a nosotros mismos. Quizá en el gobierno no fuimos lo exitosos que quisimos, por eso la sociedad nos dejó de votar. Las diferencias fueron más que públicas, son públicas y evidentes, hemos competido internamente. En este caso coincidimos que en este periodo había que promover, ya te digo, como cuestión estratégica la unidad. Desde ese lugar, bien recibido no solo el apoyo de Daniel, sino de Cristina Escueta y otros dirigentes que acompañaron esta conformación. Las diferencias que pasaron son simplemente para mirar en términos históricos. Nosotros tenemos los desafíos hacia adelante. Yo creo que el radicalismo es un partido que tiene 130 años, pero no por tener 130 años tiene que tener 131. En la medida que nosotros no seamos lo suficientemente inteligentes para ofrecerle a la sociedad una opción de futuro, la gente solo mira el pasado con añoranza. Pero todos los desafíos los tenemos hacia el futuro. Yo tengo hijos ya grandes. Yo quiero dejar un país mucho mejor para mis hijos. Para atrás, miro y añoro lo que fue mi adolescencia y haber vivido el momento histórico del liderazgo de Raúl Alfonsín. Pero el desafío que tengo como dirigente político, o que tenemos todos los que conformamos el comité, es mirar a futuro. Mirar para atrás simplemente para saber lo que hay que hacer en cuanto a la conducta, en cuanto al compromiso y en cuanto a la formación. Y lo que no hay que hacer en cuanto a los errores que podemos identificar como tal. Bien, ahora muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Un saludo a la audiencia y esperemos que afloje la pandemia que está realmente haciendo mucho daño a todos. Tras haber escuchado al doctor Alberto Esnaola, flamante presidente de la Unión Cívica Radical de Necochea, hacemos una nueva pausa en El Ciudadano. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Por supuesto que más allá de estar interesados en lo que sucede en los Estados Unidos respecto del coronavirus, estamos preocupados por lo que ocurre aquí en nuestro distrito y es por eso que dialogamos con la responsable del área de salud de la Municipalidad de Necochea, la licenciada Ruth Calle, quien de esta manera se refería a la cuestión sanitaria local. Desde los indicadores que tenemos nosotros en cuenta y que más nos preocupan, el nivel de ocupación de camas es justamente el número que hace un par de semanas estamos manejando entre un 80 y un 100%. Hoy tenemos un 88% de camas de UTI COVID ocupadas, pero en estos últimos días hemos tenido casi un 100%. Y hemos incorporado el hospital modular con 12 camas para internar pacientes COVID no críticos y hemos también habilitado la guardia ya como guardia COVID, que tiene 10 lugares, digamos, tiene 2 box de aislamiento que pueden haber pacientes respirados y el resto de los box también están ocupados con pacientes COVID. El Hospital Irurzun, al Hospital Irurzun estamos derivando los pacientes que no son críticos,
que no son COVID y que no requieren asistencia respiratoria mecánica. Así hemos distribuido a los pacientes, pero esto, digamos, si bien el sistema no está colapsado, está siempre al borde. ¿Por qué? Porque esto es muy dinámico. Hay pacientes que se recuperan y vuelven a su casa, hay pacientes que siguen mucho tiempo en lo que tiene que ver los pacientes de la UTI COVID, que lidera el doctor Blanco como jefe de servicio. Los pacientes están muchos días ventilados con respirador, hay muchos pacientes que permanecen mucho tiempo, entonces no es que tenemos esos 9 lugares críticos con rotación de camas o con girocama todos los días, pero hay mucha permanencia de los pacientes. Esta es la realidad, digamos. Eso, licenciada, hace que se haya dado casos que haya que haber pacientes esperando para ser derivados, para ser internados, para ser asistidos. No, en realidad, por suerte y por ahora, no hemos tenido que derivar ningún paciente a otro lugar. Esto siempre está hablado y todos los días estamos comunicados con la red de emergencias de provincia para derivar. Hay 2 circuitos de derivación, digamos, los pacientes COVID por un lado, los pacientes con obra social y los pacientes sin obra social. A veces cuesta mucho que los pacientes que tienen obra social y requieren ser derivados sean aceptados en las instituciones privadas. Esto es lo que nos está sucediendo en este último tiempo. Pero nunca hemos tenido que derivar un paciente COVID, ni hemos tenido que por ahora dejar esperando un paciente que requiera asistencia respiratoria mecánica porque hay otro que está ocupando un respirador. Si bien nuestro recurso es limitado, nosotros tenemos, digamos, los intensivistas que tenemos en la ciudad, los especialistas en enfermería, que es gente capacitada, y estamos capacitando mucho más gente, pero bueno, ese es el recurso que tenemos. Por más que traigamos muchísimos más respiradores, no tendríamos la gente para poder asistirlos. Estamos siempre en el límite, digamos, hay pacientes que están en el sector 2 o sector 1 de clínica médica, que sería el sector que lidera también el doctor Sati, y que a veces la indicación es que sean evaluados por el sector COVID críticos, y la evaluación arroja que no tienen que pasar al sector. Por suerte no nos ha pasado dejar sin asistencia a ningún paciente, pero bueno, esta es nuestra preocupación cotidiana. Con más de 2.000 casos activos, o personas que están hoy por hoy contagiadas, y más de 140 personas fallecidas en el distrito desde que comenzó la pandemia, ¿cuál es, yo diría, el mensaje hacia la comunidad de Necochea? Porque en virtud de suceder estos casos, y en algunos en particular por ser personas sumamente conocidas, ha impactado fuertemente en la comunidad, creando cierto temor. Sí, en realidad, bueno, el fallecimiento ayer de una persona muy conocida y joven generó también una conciencia y una identificación para todos los que pertenecemos de alguna manera a ese rango etario. Sí. Porque hasta ahora, digamos, los pacientes que fallecían eran pacientes alrededor de 70 años, más o menos un promedio, y recién recibí el informe semanal que envía la región sanitaria octava, y lo que estamos viendo es que la edad promedia de casos confirmados es de 41 años, ¿sí? La franja etaria más complicada, digamos, más contagiada, es entre 20 y 49 años. Hay de ellos un 44% que son hombres y un 56% que son mujeres. Estos son datos estadísticos que arroja la región sanitaria octava, ¿sí? Entonces, esto empieza a preocupar a una población que hasta ahora no estaba tan preocupada por contagiarse de coronavirus. Claro. ¿Por qué? Porque también lo que nosotros vimos en la primera ola, cuando no teníamos las vacunas todavía, es que nuestra población más afectada eran los adultos mayores de 70. Sí. ¿Sí? Que fue lo que nos pasó. 76 años era la edad promedio de fallecidos y la edad promedio de contagiados e internados. Hoy nuestros adultos mayores están la mayoría vacunados con una dosis, algunos con segundas dosis, y esta población no ha circulado, es la población que más se ha cuidado, o porque tiene algún factor de riesgo más que la edad, y porque, bueno, la vida laboral y en comunidad hace que los más jóvenes seamos los que más circulamos. Entonces, hoy los contagios aparecen en esta franja etaria. Mi mensaje es que, por favor, si no necesitamos reunirnos, no necesitamos reunirnos por cuestiones laborales, si no es estrictamente necesario,
nos quedemos en casa, podamos tener nuestras burbujas, que es la familia, el trabajo, ¿sí? Que son las dos burbujas. En este momento no hay escolaridad, pero si fuese que vuelve la escolaridad presencial, los chicos con sus burbujas escolares. Y poder mantenernos así por lo menos este mes o pasar los próximos 2 meses que van a ser los más complicados. Este es el mensaje. La responsabilidad individual es la que nos va a seguir salvando. Si yo evito un contagio, estoy salvando vidas, porque también con el fallecimiento de, digamos, esta persona tan conocida y tan querida en la comunidad de ayer, también esto nos mostró que los jóvenes también, digamos, fallecemos, y los jóvenes también podemos contagiarnos y podemos no resistir la enfermedad. Claro, Entonces, porque hasta el momento se creía que podían ser las personas más jóvenes contagiadas, afectadas de alguna manera por el COVID-19, pero no que les pudiese producir la muerte. Exactamente. Si bien uno puede ver que había comorbilidades y se pueden hacer, digamos, después diagnósticos clínicos y lecturas que los médicos que lo asistieron al paciente nos podrán decir mejor, sí. Pero estamos viendo que empezó a fallecer gente que tiene una franja etaria menor, digamos, es alrededor de entre 40 y 50 años. Entonces, por ahí quedarnos en nuestras casas, cuidarnos, mantenernos en nuestras burbujas. Esto es lo que nos va a prevenir. La conducta individual desde el inicio de la pandemia, y esto no cambió, Hugo, fíjate que ha sido muy dinámica la definición de caso, sí. Ahora se agregó lo que tiene que ver con rinitis o alergia como definición de caso sospechoso. Ha ido modificando la dinámica de la pandemia, nos ha ido enseñando y hemos ido todo aprendiendo, pero las medidas fueron siempre las mismas: uso de barbijo, de tapabocas, distancia social, ¿sí? E higiene de manos. Esto es lo que ha sido siempre el latiguillo, es lo que hemos siempre recomendado. Entonces, si yo me quedo en casa, me reúno con la gente que tengo mi burbuja y que habitualmente me reúno, me higienizo las manos lo más que puedo, los lugares también, ventilo y estoy a distancia de las personas, esto va a prevenir que yo me contagie. El hecho de que las personas hagan algún tipo de actividad física, ya sea caminar, trotar o algún otro, sin tener demasiado contacto con otras personas, deben seguir haciéndolo, porque en este sentido a veces se suele señalar que esto genera endorfinas, por un lado en el aspecto psicológico, y por otro lado que se genera un mayor bienestar y además mayor fortaleza con las defensas más altas. Sí, sabemos que desde hace un tiempo que la salud es un concepto más abarcativo que el orgánico, es un concepto biopsicosocial, digamos, ¿no? Y que hay un montón de factores que influyen en lo que tiene que ver con las defensas y con la salud de las personas. Entonces, todo lo que permita que yo esté mejor, que me sienta mejor y que pueda cuidar mi salud, por supuesto que es indicado. Por algo también en fase 2, uno puede ver que los deportes individuales y al aire libre, ¿sí?, de menos de 10 personas, siguen indicados. Los gimnasios de rehabilitación siguen indicados. Entonces, esto, digamos, porque yo creo que hay que poner en una balanza, y es lo que cualquier gobernante está haciendo en este momento, cuáles son las variables o los factores que inciden en la vida en sociedad. La vida en sociedad no solamente es la salud desde lo biológico, claro, sino que hay un montón de factores que permiten que yo pueda estar mejor o pueda tener mejor ánimo en relación a lo psicológico o pueda estar mejor en mi ámbito familiar o laboral, porque también hay gente que tiene muchísima angustia en este momento porque no puede trabajar o porque sus ingresos han disminuido notablemente. Y esto también produce, desde lo psicológico, autolesiones, digamos, intentos de suicidio, depresión, sensación de frustración, de no poder sostener a mi familia. Imagínate que un padre de familia que no puede salir a trabajar porque su actividad está por este momento suspendida, ¿cómo hace para mantener a su familia? Claro, no es solamente, ¿no?, el coronavirus, que es lo único que reina. Si bien estamos en una pandemia, creo que tenemos que tener un equilibrio entre las actividades que hacemos, la vida social que tenemos, ¿sí?, y la vida laboral. Esto es la idea, tener un equilibrio y no ser extremistas y que solamente las únicas medidas que tengan que reinar, digamos, en la sociedad, por ejemplo, este distrito, sean
las referidas a la pandemia. Y de esta manera llegamos al final del nuevo programa del Ciudadano. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 21. Hasta entonces.